Bien, bienvenidos a la Orden Rosacruz OM. Continuamos con el ciclo de conferencias. La Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Johansson. Estamos ya de un tiempo facilitando la posibilidad de dar conferencias a través de este medio y generalmente los sábados en horario de España, desde Madrid, pues estamos dando pues una rueda de conferencias inicialmente introductorias, iremos avanzando en las mismas. Hoy en concreto vamos a hablar de otro tema más interesante, muy interesante, que es la iniciación Rosacruz. Tenemos que, gracias a la experiencia del maestro de Johansson, el cual en su texto de la iniciación Rosacruz, pues nos ha dado la posibilidad de contar con unas pautas, contar, vamos a decirlo así, con un mapa para poder realmente comprender la majestuosidad de la iniciación, su dificultad y el relato de las difíciles pruebas por las que el candidato, el aspirante a la iniciación, en este caso, el aspirante, el budata, la esencia, debe de atravesar, debe de superar para poder culminar con éxito lo que es esa gran obra del Padre. Precisamente por eso decíamos que en otras anteriores charlas se ha escrito mucho material sobre el tema de la iniciación, pero realmente se han dicho cuestiones muy certeras y se han dicho también muchos aspectos que nada tienen que ver con lo que es realmente la iniciación. En el libro de la iniciación, el maestro, él trae a colación una especie de definición de lo que es iniciar y se refiere a admitir a uno en la participación de una ceremonia o cosa secreta, enterarle de ella, descubrírsela, instruir en cosas abstractas de alta enseñanza, recibir las primeras órdenes u órdenes menores. Bien, el hecho de que exista ciertas ideas que no son de ordinaria circulación, aunque hoy en día tenemos alcance prácticamente a todos los medios de difusión, a través de Internet, a través de otros canales de información, pero la verdad es que hay que tener si se parte de hacer un discernimiento bastante grande para poder encontrar la verdad sobre la iniciación. Pero cuando a alguien se le participa, como estamos haciendo hoy, de cierta enseñanza, de ciertas, aunque sean básicas, ciertas ideas, realmente que no circulan ordinariamente por la vida normal y diaria, es una manera de poder iniciarle a alguien, de poder participarle de esas cuestiones que son realmente sagradas, que son muy íntimas de la consciencia. También hemos leído en otras ocasiones acerca de muchos rituales de iniciación que son relatados por eminentes autores muy respetables y que, bueno, podríamos decir que ciertas ceremonias de iniciación se vinculan con rituales de iniciación que forman también parte de lo que es un aspecto de la iniciación. La iniciación es algo muy serio, es algo muy íntimo de la consciencia. Hay que entender que para poder incursionar en la iniciación Rosacruz, en el camino iniciático, siempre reiteramos que se necesita la vivencia de ciertos aspectos en la vida práctica, en la praxis más absoluta, y siempre traemos a colación los famosos 5 valores de la orden: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, que son los valores de transformación íntima, son las herramientas que nosotros utilizamos realmente para avanzar en el sendero iniciático. Siempre hacemos una especie de resumen rápido, tanto pues quizás al principio o a mitad de la charla, pero es fundamental entender que nadie avanza en el sendero iniciático si no vive los 5 valores. Incluso viviendo uno o dos de los valores, realmente el avance no se produce. Tenemos que vivir al unísono, de manera constante, esos valores de la Orden Rosacruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida, ya hemos dicho muchas veces, que es la transmutación de la simiente sexual. El valor de la muerte mística, que se refiere a la muerte del ego, el gran enemigo. El valor de la libertad, donde empleamos el trabajo con la atención, dividido en la autoobservación y en el recuerdo de sí, recordándonos siempre como consciencias, como individualidad, intentando extender la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado
y extendiendo la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. Es el valor de la libertad, el valor del amor es dar lo que sabemos, la enseñanza Rosacruz, gratuitamente siempre a los demás, y el valor de la sabiduría es tener siempre presente al Padre, hacer la voluntad del Padre. Bien, en base a esos 5 valores es como incursionamos en el camino iniciático y es como realmente vivenciamos pues si realmente avanzamos y llegamos al momento supremo del despertar de la conciencia, pues todas esas pruebas por las que pasa la conciencia y que nos llevan a la culminación de todo el trabajo iniciático, a la gran obra. Bien, decíamos que, bueno, hay algunas organizaciones que, bueno, otorgan una serie de certificados, una serie de carnets, muy bellos, por cierto, donde otorgan ciertos grados y más grados y más grados y con rimbombantes nombres, pues esos certificados otorgan cierto tipo de iniciaciones. Pero eso no es la iniciación, eso simple y llanamente son certificados o como mucho un negocio o simple y llanamente un mero entretenimiento pseudo-esotérico. Pero esos certificados no son capaces de otorgar realmente lo que es ningún tipo de iniciación. Por mucho carnet, mucho certificado, mucho diploma que alguien pueda otorgar, eso no tiene nada que ver con la iniciación. Insisto, sí que puede tener que ver con hacer negocio o hacer un mercadeo con la espiritualidad o como mucho incluso podríamos decir con la pseudo-espiritualidad. Y no solo eso, sino que hay algunos individuos que reclaman para sí ser herederos de ciertos iniciados, ciertos maestros, de ciertas líneas iniciáticas, sin ni siquiera conocer los 5 valores y mucho menos haberlos vivido. Y muchísimo menos todavía ni siquiera haber penetrado en los augustos templos de la Logia Blanca, ahí en los cosmos internos, y no haber ni siquiera pisado, ni como limosneros, ni siquiera la puerta de esos templos. Esto es una idea realmente que tenemos que comprender porque en el mundo pululan muchas organizaciones que realmente lo que hacen es desviar lo que es la atención del buscador. Bien, en ese sentido el maestro Moyo Wanson es muy claro en la enseñanza que nos da y es muy claro al trazar realmente, insisto, las pautas por las que va a atravesar el aspirante a la culminación de la gran obra, el Padre, en su texto de la iniciación Rosacruz. ¿Quién recibe la iniciación? ¿Qué requisitos se necesitan? Realmente, ¿qué relatos tenemos o qué referencias tenemos en la antigüedad acerca de la iniciación, de lo que se llaman misterios menores, misterios mayores, etcétera? Vamos a tratar rápidamente de dar respuesta a estas preguntas. Bien, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, el animal racional es un trío de materia, energía y ego. Siempre hemos comentado que el ego realmente es aquello que impide realmente el despertar de la conciencia. Nosotros aspiramos al supremo momento del despertar de la conciencia, pero el ego no puede recibir ninguna iniciación. La iniciación es consciencial, es algo muy íntimo de la conciencia. Quien recibe las iniciaciones es el Señor de perfecciones, es el íntimo, es el Padre. Y quien supera o quien pasa por cada una de las pruebas es la conciencia. Entonces, en lo que son las ceremonias sagradas de la iniciación, podríamos decir allí en los cosmos internos, está presente el Padre, está presente la conciencia, pero nunca está presente el ego. El ego siempre está ausente. El ego solo tiene un destino que es ser reducido a polvareda cósmica, bien como consecuencia del actuar de la Divina Madre Kundalini, es decir, el actuar de lo que es el fuego sagrado y la eliminación de los yoes, o bien como consecuencia de que alguien haya cumplido sus ciclos y por consecuencia natural de lo que es las leyes de la evolución y de la involución, pues en un momento dado el ciclo vital de lo que es una persona esté totalmente extinto y entonces el ego pues incursiona allí en las infradimensiones del planeta Tierra para su aniquilación y su destrucción y reiniciar de nuevo lo que es su ascenso en lo que es la escala mineral, vegetal, animal, etcétera, etcétera, tal como precisamente explicamos en la anterior conferencia. Bien. El maestro Johansson afirma la existencia de iniciaciones de misterios menores y mayores. Precisamente en los tiempos antiguos, en las antiguas escuelas de misterios, existían ya estas iniciaciones. En distintas culturas se les dio distintos nombres a estas escuelas de misterios, pero los misterios mayores y menores siempre han sido los mismos. Gracias al maestro se nos ha quedado claro realmente
en qué consisten los misterios menores y los misterios mayores. Realmente hay 4 pruebas que son una constante relacionadas con los elementos. Los elementos de la naturaleza, las pruebas de aire, tierra, agua, fuego, etc. Y estas pruebas se presentan constantemente al estudiante, al aspirante, y se hallan relacionadas realmente con la misma vida. Realmente cuanto mayor es la inquietud por vivir la enseñanza, cuanto mayor es la inquietud por ese despertar, por avanzar en el sendero, entonces se presentan más pruebas. Y cuanta más práctica, cuanto más vivencia existe de los 5 valores, pues obviamente más y más pruebas relacionadas con los elementos debe de superar el aspirante. A ser su contrario, cuanto menos inquietud tiene alguien, cuanto realmente no tiene demasiada inquietud por vivir la enseñanza, por ese despertar, entonces obviamente las pruebas se van a reducir proporcionalmente a las inquietudes de lo que es el aspirante. Bien, entonces para poder avanzar necesitamos tener una determinación absoluta, constituirnos en aspirantes con una determinación, ser fuertes en el sendero y enfrentarnos a la adversidad y a un auténtico gimnasio psicológico que tiene que ver realmente pues, con la misma vida. Como decía anteriormente en la antigüedad ya existían pues, estas pruebas y tienen que ver con la prueba del elemento agua, elemento fuego, el aire y la tierra. Estas pruebas antiguamente los propios candidatos las pasaban con su propio cuerpo físico en el cosmos tridimensional y tenían que superar precisamente esas pruebas y se medía realmente su valentía, su paciencia, y algunos no podrían realmente resistir concretamente a esas pruebas y caían desesperados en lo que es el más absoluto de los fracasos. Se mide lo que es el valor, la preparación, la disposición y por supuesto, la castidad científica. Hoy en la actualidad, esas pruebas también se realizan concretamente, insisto, relacionadas con nuestra vida diaria, se mide al aspirante constantemente y antiguamente también se teletransportaba, los maestros teletransportaban a lo que son las dimensiones del cosmos a los aspirantes, tanto a la 4ª dimensión como a la 5ª dimensión, cosmos vital y cosmos astral respectivamente, para poder también realizar esas pruebas. En la actualidad sigue siendo exactamente así. En un momento dado, alguien, pues ingenuamente, no es consciente de que está siendo sometido a una prueba e, insisto, se le pule al aspirante para convertirle en alguien fuerte para poder afrontar las pruebas que posteriormente deben ser superadas y que siempre reza ese axioma: que más inquietud tiene, más se le da; quien menos inquietud tiene, pues pocas pruebas va a tener que pasar. Quienes llevan una vida normal, entre el vicio, la vagancia, las faltas de aspiraciones, quienes solo pretenden intelectualmente pues aspirar a lo que es la Rosa Cruz, pero realmente no están haciendo nada, no están viviendo la enseñanza, realmente permanecen estáticos y no avancen en el sendero. Se mide concretamente pues una serie de aspectos y si alguien pues no sabe cultivar la humildad, no sabe cultivar la paciencia, desprecia a sus semejantes, pues es víctima del qué dirán, no tiene realmente la suficiente valentía, sino que es un cobarde, realmente no va a avanzar en el sendero. Para poder pasar las pruebas hay un requisito fundamental, aparte que la base, la vivencia de los 5 valores, es el despertar de la consciencia. Pero el hecho de superar las pruebas de los elementos no significa llegar a lo que es la suprema iniciación. Quedan también otra serie de pruebas que tienen que ver con eso, que se llaman los guardianes del umbral. Los guardianes del umbral son una especie de personificación del ego y que se presentan al aspirante de manera desafiante. En su momento, cuando desglosemos más adelante en otras charlas, cada uno concretamente de los aspectos relacionados con los misterios menores o misterios mayores, hablaremos más detenidamente de los guardianes del umbral. Bien, misterios menores, digamos que se constituye como eso que se llama el sendero probatorio. Son 9 iniciaciones de misterios menores. Los discípulos que trabajan en los valores de la transformación íntima, con los 5 valores, pues generalmente pasan estas pruebas, este sendero de prueba relacionado con los misterios menores. Aquellos que trabajan con la transmutación integral
pasan con mayor celeridad pues las iniciaciones, el sendero probatorio, y no tienen problema alguno en poder llegar a la última iniciación de misterios menores, a la novena iniciación de misterios menores. Los que no trabajan con la transmutación integral, pero se esfuerzan por vivir los 5 valores, por transmutar sus energías, por trabajar con sus yoes, por dar la enseñanza, por tener siempre presente al Padre, hacer su voluntad y trabajar con la atención, obviamente, aunque con mayor celeridad, pero con una demostración de su seriedad en la vivencia de la enseñanza, pasarán también concretamente estas pruebas. Bien, entrando en lo que se llama los misterios mayores, en los misterios mayores nos encontramos una particularidad y seguimos con la vivencia de los 5 valores, pero digamos que hay un aspecto importante y es que aquellos que ya trabajan con lo que es la transmutación integral, recordemos para aquellos que quizás están por primera vez en la charla, cuando hablamos del valor de la vida, de uno de los valores de la Rosa Cruz, hablamos de la transmutación sexual, la transmutación alquímica de la energía sexual. Y siempre hablamos de 3 modalidades, la transmutación unipolar, bipolar e integral. A la transmutación integral se la ha denominado de varias maneras. Transmutación integral, arcano solar, arcano AZF, etcétera, etcétera. Y es concretamente mediante la unión sexual del hombre y de la mujer sin expectación de orgasmo, transmutando sus energías, cómo realmente alguien puede ser un firme candidato a recibir las iniciaciones de misterios mayores. Bien, coronamos la primera iniciación de misterios mayores cuando alguien ha despertado conciencia, ha despertado el fuego sagrado de Kundalini, ha elevado ese fuego sagrado de Kundalini superando todas las pruebas que corresponden a cada una de las vértebras y ha conseguido elevar ese fuego sagrado de la Divina Madre hasta el cerebro y posteriormente mediante un canal secreto llevarlo hasta el templo corazón. Bien, ese trabajo realizado con el cuerpo físico, que es lo mismo que simbólicamente abrir el primer sello del Apocalipsis, nos confiere o confiere al aspirante el primer grado en la maestría en los misterios del fuego. Alguien se convierte en maestro de primer grado cuando realiza ese trabajo. Pues bien, ese es un ejemplo que tenemos que elevar y realizar con los otros cuerpos, con el cuerpo vital, astral, mental, causal. Hablando de la iniciación, tenemos realmente un ejemplo muy claro, que además está relatado tanto en los textos que conocemos en la Biblia como quizás en algunos textos apócrifos, pero la misma vida de Jesús el Cristo, del gran maestro, del gran Kabir, con eso que se llamó el drama cósmico, es realmente una representación en su época, la Palestina antigua, de lo que es realmente el sendero de la Rosa y la Cruz. Desde el mismo nacimiento de Jesús el Cristo en Belén, rodeado de animales, simbolizando a los yoes, la asistencia de los pastores, que son los guías de conciencias, la Sagrada Familia huyendo a Egipto, el iniciado o niño, los iniciados intentando refugiarse en Egipto o en lo que es lo mismo, simbólicamente hablando, en los templos internos de la hoja blanca, y trayendo a colación en la misma vida de Jesús el Cristo, lo que es la Semana Santa, la vivencia de la Pascua, en la cual pues el Cristo, en ese proceso en el que es juzgado y condenado a morir en la cruz, en la cual se le representan los 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás, Judas como el demonio del deseo, Caifás como el demonio de la mala voluntad y Pilatos como el demonio de la mente. Jesús atraviesa lo que es esa vía crucis, ese sendero de espinas en el cual es sometido a latigazos, hasta llegar hasta lo que es concretamente el Gólgota, lo que es la crucifixión y su posterior resurrección y ascensión. Previamente tenemos un momento muy importante, que es justamente cuando, siguiendo este mismo sendero, esta representación de lo que es el sendero de la Rosa y la Cruz, de lo que es la iniciación Rosa Cruz, tenemos un momento muy importante en el que Jesús el Cristo entra en Jerusalén montado en un pollino, montado en un burro. Y es un momento muy importante porque en ese momento el iniciado adquiere el grado de Buda, lo que es el dominio total sobre lo que es la mente, la cristificación del cuerpo mental, la adquisición de eso que se llama la mente Cristo. En ese momento digo que es importante realmente para entender ahora lo que vamos a comentar. El mismo Sanat Kumara
deposita en nosotros la cruz del imperator, deposita en el aspirante la cruz del imperator. En ese momento, alguien se constituye como supremo imperator de la Orden Rosacruz. Es lo que especifica el maestro justamente, el maestro Johansson, en el momento en el que nos relata el acontecer de lo que significa ese gran momento que es la cristificación del cuerpo mental en lo que es el cuarto grado de iniciación en los misterios. ¿Por qué digo esto? También conectando con lo que comentábamos al principio, porque existen en el mundo algunos individuos que de alguna manera se autodenominan como supremo imperator de la Orden Rosacruz. Realmente hay que tener claro que alguien que ha llegado a ser supremo imperator es porque se ha convertido en un Buda. Realmente ha cristificado su cuerpo mental. Y si no ha conseguido despertar conciencia y despertar su serpiente, despertar a la Divina Madre en sí mismo, el fuego sagrado, y si no ha conseguido realizar la cristificación del cuerpo físico, del cuerpo vital, del cuerpo astral y del cuerpo mental, no se puede decir realmente que sea supremo imperator absolutamente de nada. Bien, otro momento posterior, grandioso, es justamente en la quinta iniciación de misterios mayores, cuando alguien adquiere lo que es el alma humana. Lo que es el maestro puede expresarse a través de su bodhisattva y se le abre concretamente dos posibilidades: el sendero espiral nirvánico y la vía directa hacia el absoluto. En ese sentido, si seguimos la voluntad del Padre, obviamente incursionamos en el sendero más agreste, que es justamente el camino directo que nos lleva al absoluto. Algunos en el pasado que siguieron su propia voluntad fracasaron y se constituyeron en seres terriblemente malignos porque perdieron concretamente pues todas sus joyas esotéricas, sus cuerpos critificados y cayeron concretamente hasta convertirse en seres como luz del cual nos habla también el maestro y las antiguas tradiciones. Existe concretamente 9 iniciaciones de misterios mayores en los misterios del fuego. Siguiendo avance, cristificaríamos lo que es el cuerpo búdico. Seríamos uno en el Padre cuando cristificamos lo que es cuando adquirimos justamente el séptimo grado de iniciación, en lo que es la cristificación concretamente del cosmos átmico, del cuerpo átmico. Y adquiriríamos la octava iniciación de misterios mayores, adquiriríamos el grado de Buda Payitreka y por último nos constituiríamos en reyes del mundo en la novena iniciación de misterios mayores, siempre según el orden de Melquisedec, siempre en base a la vivencia de los valores de la Orden Rosacruz. Bien, entonces tenemos recapitulación hasta este momento. Hemos superado o hemos hablado de las 9 iniciaciones de misterios menores. A continuación tenemos las 9 iniciaciones de misterios mayores y eso sería, digamos, la primera montaña. Tendríamos todavía que hablar en la primera montaña de los misterios divinos o de la luz, donde alguien que ha conseguido despertar su serpiente de luz, entonces se puede transformar en lo que es un Buda Maitreya. En ese sentido, aquellos que han despertado la serpiente de fuego y de luz y aquellos que han superado las 9 iniciaciones en los misterios divinos o de la luz, que son posteriores a los misterios del fuego, entonces se convierten en lo que se llaman 2 veces nacidos. Reciben lo que es la iniciación venusta. Bien, todo este trabajo hasta aquí es majestuoso, es terriblemente complicado, pero prácticamente estamos solo hablando de un tercio del camino. Quedan las otras 2 montañas, la montaña de la resurrección y de la ascensión. En la montaña de la resurrección, el maestro busca la perfección en la maestría y para ello se sumerge en lo que son los abismos, en los infiernos de los planetas del sistema solar. Hay concretamente 9 iniciaciones en los misterios de la resurrección. Cuando alguien consigue superar todas esas pruebas, en las cuales si leemos en algunos relatos relacionados con la mitología, tenemos los famosos trabajos de Hércules, y ahí esos trabajos de Hércules simbólicamente se refieren a los trabajos que el iniciado realiza en los infiernos de los distintos planetas del sistema solar. Son trabajos muy significativos, muy profundos, que tienen que ver precisamente con eliminar la raíz de los yoes y poder seguir avanzando en el sendero. Entonces alguien consigue constituirse, consigue la resurrección del maestro interno, consigue la perfección en la maestría y por último, digamos que le queda
pues la montaña de la ascensión. En la montaña de la ascensión, una de las primeras pruebas tiene que ver precisamente con eso que es el tiempo. Las esposas que eh, anteriormente en otras vidas pues han compartido la vida, han compartido el lecho con el maestro, vienen a su memoria, eh, se producen una serie de recuerdos relacionados con las emociones, con el romanticismo, etcétera, etcétera. Y realmente el maestro que es sometido a esta prueba debe de superar eso. Debe de trascender el tiempo. Debe de vencer el tiempo. Solo alguien se puede constituir en, vamos a llamarlo así, un guía de conciencias cuando consigue trascender el tiempo y superar concretamente esos recuerdos. Eh, si alguien consigue realmente eso, entonces es capaz de levantar en sí mismo eso que es el Adán Kadmon, el poder unirse a su pareja original, al alma gemela original, que le espera desde el amanecer de la vida y puede constituirse en la gran boda alquímica suprema. Quedan, por último, los trabajos post-plutonianos y ahí encontramos, allí, en eso que se llama planeta desconocido, una prueba que tiene que ver con bellas ninfas que tratan de tentar al maestro, al aspirante a la realización de la gran obra y que son capaces de hacer caer a grandes maestros, a ángeles, a dioses. Si se vence esta prueba, entonces nos enfrentamos al mismísimo Lucifer, el cual pues nos tienta, nos ofrece prácticamente todo el poder de la tierra, tal como se le apareció a Jesús en el desierto. Y si conseguimos trascender la prueba relacionada con Lucifer, Lucifer, como gran tentador, como gran probador superior, se convierte en un niño pequeño, nos saluda y desaparece. En ese sentido, permite la cristalización en el maestro de las tres grandes fuerzas primarias del universo, Brahma, Vishnu, Shiva, Padre, Madre, Hijo, Raíz y Sorus, y la Rosacruz es plenamente realizada. Pero vamos un poco más allá, no vayamos tan deprisa, todavía queda o quedaría una última prueba que tiene que ver precisamente con un último descenso, eso que es la tríada femenina. Eh, tres, eh, tres bellas y encantadoras mujeres inconceptuables para el intelecto, donde reúnen concretamente los más sutiles y sublimes encantos, dulzuras, etcétera. Realmente en ese sentido el maestro debe de tener un dominio absoluto sobre el sexo y sus manifestaciones. Y si consigue realmente hacer eso, es cuando realmente se produce lo que es la ascensión victoriosa, más allá de eso que se llama la Trinidad inmanifestada. Cristaliza en el maestro, encarna la Trinidad inmanifestada, el prototipo espiritual solar, y entonces ya se prepara para el sublime, gran momento, grandioso momento de su incursión en eso que es lo absurdo. Bien. En muchas ocasiones se le ha preguntado al maestro Johansson muchas cuestiones relacionadas con el tema de la iniciación. Hasta que se está justamente en las mismísimas puertas de lo absoluto, cuando realmente no se ha penetrado en el absoluto, existe peligro realmente de fracasar. Existe peligro de no superar alguna prueba y de caer. Y de caer y caer terriblemente, ¿no? Y ese caer generalmente viene por la fornicación. Entonces, debemos de tener muy presente que la vivencia de los 5 valores implica tener una castidad superior. Implica, pues, tener muy claro que la fornicación se paga muy caro. Y realmente de lo que se trata es de avanzar en el sendero y de llevar a su fin realmente la unión con el Padre y constituirnos realmente en maestros de fuego y de la luz para quizás, eso lo determinará el Padre en su momento, poder seguir dando a los demás la enseñanza para que puedan realmente incursionar en el sendero de la Rosa de la Cruz. Realmente es majestuoso el texto del maestro Johansson, este camino, este mapa que se nos ha enseñado, que hemos podido leer con multitud de detalles, realmente con la experiencia del maestro, de alguien que realmente nos ha dado grandes detalles sobre las iniciaciones, sobre las pruebas que tenemos que superar, debemos de aprovechar y ya que alguien nos ha dado la posibilidad de conocer realmente este mapa, y que en la antigüedad, aunque se conocía la enseñanza, realmente quizás no se haya expuesto tan claramente como ahora, es una gran oportunidad que tenemos para poder vivenciar en lo que es concretamente los grandes templos internos de la conciencia cósmica, vivir en nosotros mismos de manera directa, por experiencia, esas pruebas y poder realmente cumplimentar pues
lo que es la cristalización en nosotros de esas fuerzas primigenias del universo, que es donde realmente se culmina lo que es la gran obra, con lo que es el momento final de lo que es la incursión en lo absoluto. Pues bien, esto es un poco un esquema general. Por último, repetir rápidamente. Tenemos en el sendero probatorio las 9 iniciaciones de misterios menores. Tenemos lo que es lo que corresponde a la primera montaña, pues son las iniciaciones de misterios mayores en los misterios del fuego, las iniciaciones en los misterios divinos o de la luz, y incursionaríamos o continuaríamos con la segunda montaña de la resurrección, que corresponde a los misterios de la resurrección, y culminaríamos con lo que es la montaña de la ascensión, que tiene que ver precisamente con los misterios de la ascensión. Son esas 3 montañas las que debemos de atravesar para poder culminar el trabajo. Y cuando hemos hablado del grado de Buda, en la cuarta iniciación de misterios mayores, es una cosa curiosa porque insisto que estábamos prácticamente hablando casi ni de un tercio del camino. Con lo cual, si comparamos ese cuarto grado, esa cristificación del cuerpo mental en los misterios del fuego, con un iniciado pues de cualquiera de los grados de los misterios de la resurrección, pues casi podríamos decir que el camino que queda es terriblemente largo y complicado. Pero solo con lo que es una determinación absoluta y la vivencia de los 5 valores, siempre teniendo presente a nuestros divinos padres, podremos concretamente incursionar y culminar con éxito el camino. Hay un aspecto, por último, importante, y es que cuando hemos hablado, aquí vemos una representación iconográfica de lo que es el sendero mostrado por Jesús el Cristo y vivido por él mismo. Justamente quería hablar de que en el camino nunca estamos solos. Siempre va a haber alguien que nos va a ayudar en algún momento a portar lo que es la cruz. Ese cirineo, si bien puede ser un compañero del sendero, puede ser un iniciado, puede ser algún maestro que nos ayude en momentos en los cuales pues puede cundir la más absoluta desesperación, pero siempre vamos a tener ayuda de compañeros en el sendero, de maestros o haciendo siempre la petición a nuestro Divino Padre. Bien, ahí tenemos concretamente lo que hemos hablado, pues justamente la adquisición de grado de Buda. Justamente este gráfico representa pues el momento en el que alguien pues despierta la serpiente de luz en sí mismo, los misterios divinos o de la luz de los cuales hemos hablado, la ascensión del Cristo y la resurrección del mismo. Y todo en base al despertar de la conciencia, como hemos hablado en otras charlas. Bien, pues muchas gracias. Si alguien quiere realizar alguna acotación, alguna pregunta, alguna duda y somos capaces de contestar, pues estaremos en su disposición. Muchas gracias. Hola Rafa, buenas tardes. Ninguna pregunta. Sí. Te comentaste que a veces uno es sometido a pruebas y uno no es ni consciente de ello y aún es posible pasarla. ¿Es posible de saber de una u otra manera por dónde va uno en el sendero? Pues es una buena pregunta. Cuando hablamos del sendero de prueba, cuando hablamos concretamente de las 9 iniciaciones de misterios menores, obviamente esto es lo mismo que la gestación en el vientre materno, que son 9 meses. Hay grados y grados de conciencia. Generalmente estamos inconscientes en el sendero probatorio. Sin embargo, según vamos avanzando, pues nos acercamos a ese momento que es el despertar de la conciencia que se produce cuando se supera generalmente la 9ª iniciación de misterios menores. Una pregunta clásica que se le ha hecho al maestro Meyer Wanson es si alguien sin pareja puede llegar al despertar de la conciencia. Alguien puede despertar sin pareja. Otra cosa muy distinta es desarrollar esa conciencia. Esta es una acotación importante y desarrollar esa conciencia se necesita ya trabajar en pareja. Con lo cual, el darse cuenta realmente de si alguien, tal como tú comentas en el sendero probatorio, está siendo sometido a una prueba o no, es complicado. Puede alguien tener pues una intuición muy afinada y aún así pues puede ser traicionado por sus propias sensaciones, por sus propios yoes. Es complicado. No te podría decir absolutamente que sí, porque va a depender de muchos factores. Cada uno de nosotros, en un momento dado, quizás no estamos en el mismo momento del camino y unas personas, de alguna manera, en las prácticas, pues tienen concretamente una mayor afinación de ciertos sentidos y otros no. Es complicado saber exactamente en el momento en el que alguien
pues es sometido a una prueba o simple y llanamente es una cuestión circunstancial de su vida. Es muy complejo, por lo menos cuando alguien está incursionando en el sendero probatorio, insisto, que permanece en la inconsciencia.